Vi algo hoy que nunca debí haber visto. Mi propio hijo Marcus, el hombre que crié con tanto amor, revisando mis documentos como un ladrón en mi propia casa. Y lo peor es que no sabe que lo vi. No sabe que la cámara de seguridad que envié a reparar está funcionando perfectamente de nuevo. Todo comenzó hace 3 días, cuando llamé al técnico para arreglar el sistema de vigilancia. Estuvo roto durante semanas y me sentía vulnerable. Una mujer de 68 años viviendo sola, después de que Marcus y su esposa Angélica insistieran en mudarse conmigo para cuidarme mejor. ¡Qué irónico! Olvidé mencionarles que había contratado a alguien para la reparación. Estaba tan acostumbrada a que controlaran cada aspecto de mi vida que simplemente se me pasó por alto. Pero gracias a Dios que lo hice, porque de lo contrario, habría descubierto la verdad demasiado tarde. Esta mañana, después de que Marcus supuestamente salió para una entrevista de trabajo y Angélica fue al supermercado, decidí revisar si las cámaras estaban funcionando desde mi teléfono. La aplicación que instaló el técnico me permitió ver toda la casa en tiempo real. Al principio pensé en probarlo más tarde, pero algo me impulsó a hacerlo de inmediato. Toqué la pantalla y ahí estaban, imágenes nítidas de mi sala. Mi corazón se detuvo. Marcus y Angélica no se habían ido a ningún lado. Estaban justo allí en mi sala, con todos mis documentos esparcidos sobre la mesa de café como si fuera su oficina personal. Marcus sostenía mi carpeta de documentos importantes, la que siempre mantuve bajo llave en el escritorio de mi habitación. Angélica sostenía papeles, examinándolos uno por uno a la luz de la ventana. Se movían con la familiaridad de personas que habían hecho esto antes. ¿Dónde está la escritura original? Escuché la voz de Angélica a través del audio de la cámara. Su tono era frío, calculador. Albert nos dijo que necesita específicamente el documento original para hacer la falsificación creíble. Albert. Ese nombre me envió un escalofrío por la espalda. Era un abogado que Marcus había conocido en algún bar, un tipo de aspecto sospechoso que siempre me había dado mala espina. Ahora entendía por qué. Tiene que estar aquí, respondió Marcus, su voz pesada de frustración. Mamá es tan meticulosa con estas cosas. Ella mantiene todo meticulosamente organizado. Esa palabra salió de sus labios como si fuera una maldición. El mismo orden y cuidado que siempre me había elogiado, ahora lo usaba en mi contra. Angélica se acercó a la ventana, sosteniendo un documento a la luz. Mira esto, Marcus. Dice que la casa vale más de $500,000 según la última tasación. Albert tenía razón. Vale todo este esfuerzo. La casa que compré con el sudor de 30 años de trabajo como enfermera. La casa donde crié a Marcus después de que su padre biológico nos abandonara cuando él tenía solo 5 años. La casa que planeo dejarle como herencia, no un premio para que él robe mientras yo siga viva. Una vez que tengamos la escritura a nuestro nombre, continuó Angélica, podemos vender y mudarnos a algo más pequeño. Un apartamento de una habitación será suficiente para sus últimos años. Sus últimos años. Hablaban de mí como si ya estuviera muerta, como si fuera solo un obstáculo que debían quitar en su camino hacia la prosperidad. Marcus caminó hacia mi habitación. Lo observé a través de otra cámara mientras abría cajón tras cajón, buscando desesperadamente. Debe tener una caja de seguridad o algo así. Siempre fue tan paranoica con los documentos importantes. Paranoica, otra palabra que antes significaba protección, ahora se convirtió en un defecto. Regresó a la sala con las manos vacías y el rostro enrojecido de frustración. Angélica lo esperaba, con los brazos cruzados, claramente molesta por la demora. Albert nos dio hasta el viernes para conseguir la escritura original, le dijo. Sin ella, no puede hacer el trabajo. Y sin el trabajo seguiremos viviendo de las migajas que tu madre nos da. ¿Migajas? Llamó migajas a los $700 al mes que les daba para sus gastos personales. Dinero que sacaba de mi modesta pensión para mantener la paz en la casa. Dinero que aparentemente no era suficiente para su ambición. La presionaremos más, dijo Marcus, dejándose caer en mi sillón favorito. Le diremos que son los papeles del seguro médico, algo urgente que necesita firmar. Ha estado tan confundida últimamente que ni siquiera leerá lo que firma. Confundida. Era cierto que a veces me tardaba más en recordar nombres o fechas, algo completamente normal a mi edad.
Pero ellos habían estado cultivando esa narrativa, haciéndome dudar de mi propia claridad mental cada vez que cuestionaba sus decisiones. ¿Y si se pone sospechosa?, preguntó Angélica. Marcus se encogió de hombros con una indiferencia que me rompió el corazón. ¿Qué va a hacer? ¿Llamar a la policía sobre su propio hijo? Además, una vez que firmemos los papeles con Albert, será demasiado tarde para revertir el proceso. Angélica sonrió por primera vez en toda la conversación. Era una sonrisa cruel, satisfecha. Perfecto. Entonces mañana le traeremos a Albert los documentos falsificados y le diremos que es para actualizar su testamento. Ella firmará sin hacer preguntas. Se levantaron para guardar mis documentos, pero no como los habían encontrado. Los apilaron descuidadamente sin el orden que siempre mantenía. Era como si ni siquiera intentaran ocultar que habían estado husmeando. Antes de salir de la habitación, Marcus se detuvo y miró directamente hacia donde estaba instalada la cámara. Por un momento pensé que me había descubierto, que sabía que los estaba observando, pero solo se quedó ahí pensativo. Desearía que no tuviéramos que hacer esto, murmuró más para sí mismo que para Angélica. ¿Te estás echando atrás?, preguntó ella, con un tono que mezclaba sorpresa y molestia. No, pero... Marcus suspiró profundamente. Es mi mamá Angélica. La mujer que me crió sola, que trabajó turnos dobles para darme todo lo que necesitaba. Por un momento un destello microscópico de esperanza se encendió en mi pecho. Tal vez quedaba algo del niño que solía abrazarme cuando tenía pesadillas. Tal vez aún había salvación para nosotros. Pero Angélica se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Marcus, cariño, piensa en nuestro futuro. Piensa en los hijos que queremos tener. ¿Vamos a depender de una anciana que se vuelve más senil cada día? Esta casa es nuestra oportunidad para ser independientes, para construir algo propio. Y así, con esas palabras venenosas, el último vestigio de mi buen hijo desapareció. Observé cómo su expresión se endurecía nuevamente mientras la codicia tomaba el control de sus rasgos. Tienes razón, dijo finalmente. Es hora de pensar en nosotros. Salieron de la habitación, y yo me quedé allí, sentada en la cocina, mirando la pantalla de mi teléfono como si fuera una película de terror. Pero no era ficción. Era mi vida real desmoronándose ante mis ojos. Durante 35 años, había construido a ese hombre. Lo alimenté, lo vestí. Lo eduqué, lo consolé en sus fracasos y celebré sus triunfos. Trabajé hasta el agotamiento para pagar su universidad. Renuncié a reconstruir mi propia vida romántica para concentrarme en él. Y ahora, mi mayor creación se había convertido en mi mayor traición. Pero había algo que Marcus y Angélica no sabían, algo que los convertiría de cazadores en presas sin que se dieran cuenta. Tenía grabadas todas sus conversaciones. Tenía la evidencia de su conspiración criminal. Y por primera vez en meses, tenía el poder de decidir mi propio destino. La guerra apenas comenzaba. Y ni siquiera sabían que ya habían perdido. Durante los siguientes 3 días, viví una doble vida que nunca imaginé posible. Por un lado, era la misma anciana, la madre amorosa que hacía el desayuno, preguntaba sobre sus planes y sonreía cuando Marcus me besaba la frente antes de salir. Por otro lado, era una detective encubierta en mi propia casa, documentando cada movimiento, cada conversación, cada pieza de evidencia de la mayor traición de mi vida. La tecnología se había convertido en mi aliada secreta. La aplicación que el técnico instaló en mi teléfono me daba acceso a las cámaras las 24 horas del día. Podía ver la sala, la cocina, el pasillo principal, incluso parte de la habitación que Marcus y Angélica habían convertido en su santuario privado. El martes por la mañana, los vi planificando sus próximos pasos. Angélica estaba sentada en mi sofá con su computadora portátil abierta y varios papeles esparcidos a su alrededor. Marcus estaba caminando de un lado a otro, claramente nervioso. Albert dice que tiene los documentos listos, le informó Angélica, leyendo algo en la pantalla. Pero necesita que le traigamos la escritura original para hacer las comparaciones finales de firmas. ¿Y si mamá se da cuenta de que falta?, preguntó Marcus, mordiendo sus uñas, un hábito que tenía desde niño y que siempre traté de corregir. Angélica levantó la vista con esa sonrisa fría que ya conocía demasiado bien. Marcus, tu madre tiene 68 años. No ha mirado esos documentos en meses.
Además, podemos simplemente pedirlo prestado por unas horas y devolverlo antes de que ella se dé cuenta. Pedirlo prestado. Hablaban de robar la escritura de mi casa como si fuera un libro de biblioteca. ¿Pero qué sí? Marcus se detuvo en medio de la frase y miró hacia la cocina donde supuestamente estaba preparando el almuerzo. ¿Qué sí que? Insistió Angélica. ¿Y si ella se pone sospechosa? He notado que está más atenta últimamente, como si nos estuviera observando. Mi corazón se aceleró. ¿Había sido tan obvia? ¿Me habían descubierto? Angélica se rió con desdén. Marcus, por favor. Tu madre pasa la mayor parte del día viendo sus telenovelas y hablando sola. Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Quisieron que firmara un poder notarial completo sobre mi vida. Es por tu propio bien, Marisol, añadió Angélica con una voz empalagosa. Imagina que tuvieras un accidente o una enfermedad grave. Sin estos papeles, Marcus no podría ayudarte con nada legal. Me entregaron los documentos y pude ver que estaban llenos de términos legales complicados, párrafos enteros en letra pequeña que eran intencionalmente difíciles de leer y entender. Pero logré distinguir algunas palabras clave: transferencia, cesión de derechos, poder irrevocable. No entiendo todo esto, dije, sosteniendo los papeles y fingiendo confusión. ¿Podrían explicármelo más despacio? Vi un destello de impaciencia cruzar el rostro de Angélica, pero Marcus mantuvo su sonrisa compasiva. Mamá, son cosas técnicas aburridas, dijo. Lo importante es que firmes aquí, aquí y aquí. Señaló varias líneas marcadas con pequeñas X. El abogado dice que es urgente porque hay cambios en las leyes fiscales que podrían afectarte si no actualizas estos documentos antes del próximo mes. Mentiras. Todo era una mentira enrevesada para presionarme a firmar sin leer. ¿Y si quiero leer todo primero?, pregunté. Soy una lectora lenta, pero me gusta entender lo que firmo. La máscara de paciencia de Angélica comenzó a agrietarse. Marisol, son más de 20 páginas de jerga legal. Te llevaría días entenderlo completamente. Y como dijo Marcus, es urgente. Además, añadió Marcus, confiamos en que el abogado hizo todo correctamente. Es un profesional muy respetado. ¿Respetado? Albert, el hombre que, según sus propias palabras, había hecho este tipo de fraude antes. Bueno, finalmente dije, poniendo los papeles sobre la mesa. Déjenme pensarlo hasta mañana. Es una decisión muy importante y quiero estar segura. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Marcus y Angélica intercambiaron una mirada de alarma que intentaron ocultar. Mamá, dijo Marcus, su voz tomando un tono más firme. Realmente necesitamos que firmes hoy. El abogado nos dio una cita para mañana temprano, y si no traemos los documentos firmados, perderemos la oportunidad. ¿Qué oportunidad?, pregunté. Angélica se inclinó hacia adelante, su paciencia finalmente agotada. La oportunidad de protegerte legalmente, Marisol. ¿No confías en nosotros? ¿No confías en tu propio hijo? Ahí estaba. La manipulación emocional que habían guardado como su última carta, convirtiendo mi cautela en un asunto de confianza familiar. Por supuesto que confío en ustedes, mentí tomando el bolígrafo que Marcus había colocado junto a los documentos. Solo quería estar segura. Los vi relajarse de inmediato. Sus rostros se iluminaron con una mezcla de alivio y anticipación triunfante. Pensaban que habían ganado. Sostuve el bolígrafo sobre la primera línea de firma y me detuve. ¿Saben qué? Primero voy a llamar a mi médico para preguntar si esto podría afectar mi seguro médico. Mamá, explotó Marcus, perdiendo completamente la compostura por primera vez. No necesitas llamar a nadie. Solo firma los malditos papeles. El grito resonó por la casa como un disparo. En ese momento supe que había ido demasiado lejos. No podía seguir fingiendo. La guerra había comenzado oficialmente. El grito de Marcus aún resonaba en mis oídos cuando vi su verdadero rostro por primera vez en años. Ya no había una máscara de hijo amoroso, ni sonrisas falsas, ni palabras dulces, solo un hombre desesperado y furioso porque su víctima se resistía a ser devorada. Marcus, susurré, dejando caer el bolígrafo sobre la mesa. ¿Por qué me gritas? Inmediatamente se dio cuenta de su error.
Lo vi intentar recomponer su fachada mientras luchaba por recuperar el control de la situación, pero era demasiado tarde. La bestia había mostrado sus colmillos. Lo siento, mamá, dijo pasándose las manos por el cabello. He estado tan estresado últimamente. La situación financiera a la búsqueda de trabajo es todo abrumador. Angélica puso una mano en su brazo en un gesto que parecía tranquilizador, pero que sabía que era una advertencia silenciosa para controlar su temperamento. Lo que Marcus quiere decir, intervino con voz calmada, es que estos procedimientos legales son muy estresantes para todos. Por eso es mejor terminar con esto y no prolongarlo innecesariamente, como si mi cautela fuera un capricho senil y no el instinto básico de supervivencia de una mujer que acaba de descubrir que su propia familia la traicionaba. Entiendo que estés estresado, dije levantándome de la mesa. Pero no voy a firmar nada hasta que esté completamente segura de lo que significa. Soy viejo, no idiota. Las palabras salieron de mi boca con más fuerza de la que había usado en meses. Los vi a ambos quedarse quietos, sorprendidos por mi repentina firmeza. Nadie dijo que eras un idiota, murmuró Marcus. Pero su tono tenía un filo peligroso. Entonces no me trates como uno, respondí. Estos documentos se quedan aquí hasta que yo decida qué hacer con ellos. Tomé los papeles de la mesa y los guardé en el primer cajón de la cocina que encontré. Era un gesto simbólico, por supuesto, pero necesitaba mostrarles que aún tenía control sobre mi vida. Marcus y Angélica se quedaron en la mesa del comedor, susurrando tan bajo que no podía oírlos. Me retiré a mi habitación bajo el pretexto de tomar una siesta, pero en realidad quería revisar las grabaciones de la conversación que acababa de tener. Desde la privacidad de mi habitación cerrada, abrí la aplicación en mi teléfono. Allí estaban, todavía sentados en mi comedor, pero ahora hablaban en tonos bajos y agitados. Esto no está saliendo según lo planeado, dijo Angélica, claramente molesta. Se suponía que debía firmar sin hacer preguntas. Ella ha estado más sospechosa últimamente, respondió Marcus, como si sospechara algo. ¿Le dijiste a alguien sobre nuestro plan? Por supuesto que no. No soy estúpido. Angélica estuvo pensativa por un momento, golpeando sus dedos en la mesa. Necesitamos cambiar nuestra estrategia. Si no va a firmar de la manera fácil, tendremos que presionarla de otra forma. ¿Qué propones? Tu madre depende de nosotros financieramente para muchas cosas, ¿no? Servicios médicos privados, grandes compras de supermercado, gastos extras. Sí, pero su pensión cubre lo básico. Exactamente lo básico. Angélica sonrió con malicia. ¿Qué pasaría si esos gastos extras desaparecieran de repente? Si tuviera que vivir solo con su pensión. Marcus frunció el ceño, sin entender completamente hacia dónde iba la conversación. Piénsalo, continuó ella. Sin nuestro apoyo financiero, tendría que cancelar su seguro médico privado, depender solo del sistema público. Sin nuestro auto, tendría que usar transporte público o taxis caros. Sin nuestra ayuda con las compras, tendría que cargar bolsas pesadas por sí sola. La perversidad de su plan comenzó a tomar forma ante mis ojos. Querían crear una crisis artificial en mi vida para obligarme a depender completamente de ellos. Es brillante, admitió Marcus. Y el orgullo en su voz me hizo sentir enfermo. Si la presionamos financieramente, no tendrá más opción que firmar los documentos para asegurar nuestro apoyo continuo. Exactamente. Y si ella se resiste, simplemente le decimos que no podemos ayudarla porque no tenemos trabajos estables, que necesitamos certeza legal sobre nuestro futuro compartido para justificar esa inversión emocional y financiera. Inversión. Hablaban de cuidar a su madre como si fuera un negocio con un retorno esperado de capital. ¿Cuánto tiempo crees que aguantará?, preguntó Marcus. Una mujer de 68 años acostumbrada a un cierto nivel de comodidad, enfrentándose de repente a severas restricciones económicas. Angélica se encogió de hombros. 2 semanas como máximo. 2 semanas. El mismo plazo que habían mencionado antes para completar el fraude legal. Se levantaron de la mesa y se fueron a su habitación. Los escuché discutir los detalles específicos de su plan de presión económica. Cancelarían mi seguro médico complementario ese mismo día. Me negarían el uso del auto para mis citas médicas.
Dejarían de hacer las compras que requerían cargar bolsas pesadas. Era un plan de abuso económico diseñado para romper mi resistencia psicológica. Y la parte más aterradora era lo bien pensado que estaba. Sabían exactamente cuáles eran mis puntos vulnerables y cómo atacarlos de manera metódica. Esa tarde, mientras fingía ver televisión en la sala, los observé ejecutar la primera fase de su nueva estrategia. Marcus llamó a la compañía de seguros. Sí, quiero cancelar la póliza complementaria de Marisol Jones. Lo escuché decir por teléfono. Con efecto inmediato. Correcto. Soy su hijo y tengo poder legal para estas transacciones. Mentira. No tenía poder legal sobre mis asuntos, pero aparentemente la compañía no verificó esa información. Angélica, por su parte, revisó todos los gastos que habían estado cubriendo en los últimos meses. Hizo una lista detallada en su cuaderno. Medicamentos especializados, transporte a citas médicas, compras de supermercado, servicios de limpieza ocasionales. Mañana comenzamos a cortar todo esto, le dijo a Marcus cuando regresó de su llamada. Y cuando ella pregunte por qué le decimos que estamos pasando por una crisis financiera que nos impide ayudarla como solíamos hacerlo. ¿Y si ella acepta vivir con menos comodidades? No lo hará, respondió Angélica con total confianza. He estado observando a tu madre durante meses. Es una mujer acostumbrada a un cierto orden, a una cierta calidad de vida. Cuando siente que todo está en peligro, firmará lo que sea necesario para recuperar la estabilidad. Tenían razón en una cosa. Estaba acostumbrada a un cierto nivel de vida, pero estaban completamente equivocados al pensar que no estaba dispuesta a sacrificarlo para mantener mi dignidad e independencia. Esa noche, después de que se durmieron, me senté en la cocina para planear mi propia estrategia. Tenía grabaciones de todas sus conspiraciones, pruebas claras de intento de fraude y ahora también de abuso a ancianos. Pero aún no estaba lista para involucrar a las autoridades. Había algo dentro de mí, tal vez la parte maternal que aún esperaba un milagro, que necesitaba darle a Marcus una última oportunidad para que recapacitara. Quería confrontarlo directamente, mostrarle que sabía todo sobre sus planes y ver si quedaba algo del hijo que había criado. Decidí que al día siguiente pondría en marcha mi propio plan. Si querían jugar con la presión psicológica, les mostraría cómo lo hace alguien con 68 años de experiencia en la vida. Pero primero necesitaba asegurarme de que todas mis pruebas estuvieran respaldadas en múltiples lugares. Copié todos los vídeos y audios a una memoria USB que escondí en un lugar donde nunca pensarían buscar. También envié copias por correo electrónico a una cuenta que había creado específicamente para este propósito. Si algo me pasaba, si de alguna manera lograban incapacitarme legal o físicamente, al menos habría un registro completo de sus crímenes. El jueves amaneció con un sol brillante que contrastaba brutalmente con la oscuridad que se había asentado en mi hogar. Marcus y Angélica desayunaron como si nada hubiera pasado, pero podía sentir la tensión, esperando el momento adecuado para explotar. Buenos días, mamá. Marcus me saludó con una falsa alegría. Dormí como un bebé, mentí. En realidad, pasé la mayor parte de la noche despierta, planeando cada detalle de lo que estaba por venir. Perfecto, dijo Angélica, porque hoy necesitamos hablar contigo sobre algunos cambios en nuestra situación financiera. Aquí comenzó su espectáculo. Me senté a la mesa del desayuno fingiendo completa inocencia sobre lo que estaban a punto de decirme. ¿Qué tipo de cambios?, pregunté sirviendo café en mi taza favorita. Marcus intercambió una mirada significativa con Angélica antes de continuar. Bueno, mamá, como sabes, he estado buscando trabajo durante varias semanas sin éxito. Varias semanas, otro eufemismo para no he trabajado honestamente en meses y, desafortunadamente, Angélica añadió que nuestros ahorros se están agotando más rápido de lo que esperábamos. Sus ahorros no tenían ahorros, vivían completamente de mi generosidad, y todos lo sabíamos. Eso significa, continuó Marcus con una expresión grave, que tendremos que hacer algunos ajustes temporales en los gastos del hogar. ¿Qué tipo de ajustes?, pregunté, aunque ya conocía perfectamente la respuesta. Bueno, cosas como tu seguro médico complementario, usar el coche para citas no urgentes, algunos de los gastos extra que hemos estado cubriendo. Marcus hizo una pausa dramática. Son medidas temporales, por supuesto, hasta que encontremos una solución más permanente. ¿Una solución más permanente?
Se referían a robarme la casa. Entiendo, dije simplemente tomando un sorbo de café. ¿Y cuál sería esa solución permanente? Angélica se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando de anticipación. Bueno, Marisol, si firmamos esos documentos legales de ayer, podríamos tener la seguridad legal necesaria para hacer inversiones a largo plazo en nuestra situación familiar. Inversiones a largo plazo, vender mi casa y encerrarme en un hogar de ancianos. Entiendo, respondí manteniéndome perfectamente tranquila. Entonces los documentos de ayer no eran solo para mi protección legal. Se congelaron. Acababa de demostrar que había entendido perfectamente la conexión entre su extorsión económica y los papeles fraudulentos. Mamá, comenzó Marcus. Solo queremos lo mejor para todos. No, interrumpí, levantándome de la mesa. Ustedes quieren lo mejor para ustedes, y están dispuestos a destruir a su propia madre para conseguirlo. El silencio que siguió fue absoluto. Finalmente, después de días de actuar, había puesto todas mis cartas sobre la mesa. La guerra ya no era secreta. Era abierta, declarada y sin cuartel. El silencio en la cocina se extendió como una mancha de aceite. Marcus y Angélica me miraron con una mezcla de shock y cálculo, como si estuvieran reevaluando completamente a su oponente. Ya no era la madre ingenua que habían estado manipulando. Era una mujer que había descubierto su juego y estaba lista para confrontarlos. Mamá, finalmente dijo Marcus, su voz llena de una falsa preocupación que ahora me resultaba repulsiva. Creo que estás malinterpretando nuestras intenciones. Oh, ¿de verdad? Respondí, cruzando los brazos. Entonces explícame por qué tu crisis financiera coincide perfectamente con tu necesidad de que firme documentos que no me dejas leer. Angélica intervino con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante meses de manipulación. Marisol, entiendo que puedas sentirte confundida por toda esta información legal tan compleja. Yo no estoy confundida. La interrumpí bruscamente. Me siento traicionada. La palabra cayó sobre la mesa como una bomba. Vi a Marcus estremecerse físicamente como si finalmente comprendiera la magnitud de lo que había estado haciendo. Traicionada, repetí saboreando cada sílaba. Por el hijo que crié sola, a quien alimenté con mi propio esfuerzo, a quien eduqué sacrificando mi propio confort. El hijo que ahora quiere robarme la casa mientras duermo. No quiero robarte nada, explotó Marcus, golpeando la mesa con su puño. Todo lo que hago es pensando en nuestro futuro compartido. ¿Nuestro futuro? Me reí amargamente. Marcus, tu plan incluye meterme en un hogar de ancianos con el dinero de mi propia casa. ¿En qué parte de ese plan estoy incluida como familia, y no como un obstáculo? Angélica y Marcus intercambiaron una mirada de alarma. Les había mostrado que sabía más de lo que habían calculado. No sé de dónde sacas esas ideas, murmuró Angélica, pero su voz había perdido toda su confianza anterior. ¿Ideas? Saqué mi teléfono del bolsillo y lo puse sobre la mesa. ¿Quieres que te recuerde tus palabras exactas sobre encontrar algo asequible pero cómodo para mis últimos años? El color se drenó completamente de sus rostros. Marcus miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. No. No nos estabas grabando, susurró. No, respondí con calma mortal. Ustedes se estaban grabando a sí mismos. Olvidaron que la cámara de seguridad que envié a reparar está funcionando perfectamente, y olvidaron decirme que iban a confesar todos sus planes criminales en mi propia sala de estar. Angélica se levantó de golpe, tirando su silla. ¿Cuánto tiempo has estado espiándonos? Desde el martes, admití sin titubear. 3 días completos de grabaciones donde confiesan su conspiración para falsificar mi firma, robarme la casa y deshacerse de mí. Tengo conversaciones completas sobre Albert, los $25,000 por el fraude y sus planes para vender la propiedad. Marcus también se levantó, pero parecía más un animal acorralado que una amenaza. Mamá, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Mi voz se elevó por primera vez en la conversación. ¿Que tu esposa me ve como un obstáculo? ¿Que has estado mintiendo sobre buscar trabajo mientras planeas robarme? ¿Qué consideras que mi vida vale solo los $500,000 que puedes obtener por mi casa? No es así, gritó. Pero sus ojos estaban llenos de lágrimas de desesperación, no de sinceridad.
Entonces dime, Marcus. Me acerqué a él hasta que estuvimos cara a cara. Cuando Angélica dijo que era hora de dejar de verme como tu Madre Santa y empezar a verme como un obstáculo, ¿cuál fue tu respuesta? Silencio. Sabía que no podía mentir porque tenía la grabación exacta de esa conversación. Tu respuesta, continué implacable, fue: tienes razón. Es hora de pensar en nosotros. Esas fueron tus palabras exactas, Marcus. Después de 35 años de sacrificios por ti, decidiste que era hora de sacrificarme. Marcus se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Por un momento pensé que finalmente había llegado el arrepentimiento, la realización de lo que había estado haciendo. Pero Angélica no se había rendido. Está bien, dijo, recuperando algo de su compostura. Digamos que tienes esas grabaciones. ¿Qué planeas hacer con ellas? La pregunta me tomó por sorpresa, no por su contenido, sino por su tono. No había pánico ni súplicas. Había desafío. ¿Perdón?, pregunté. Te estoy preguntando qué planeas hacer, repitió, cruzando los brazos. Porque hasta donde yo sé, Marcus sigue siendo tu hijo. ¿De verdad vas a destruir tu propia familia por una casa? La audacia de su respuesta me dejó sin palabras por un momento. Incluso después de estar completamente expuesta, todavía intentaba manipularme. ¿Destruir a mi familia?, repetí lentamente. Angélica, ustedes ya han destruido esta familia. Solo me estoy defendiendo. Defendiéndote, se burló. Una mujer de 68 años sola, sin familia más que nosotros. ¿Qué vas a hacer, Marisol? ¿Llamar a la policía? ¿Denunciar a tu único hijo? Había algo en su tono que me puso en alerta. No era solo arrogancia. Era confianza, como si supiera algo que yo no. Si es necesario, respondí. Angélica sonrió. Y esa sonrisa era pura malicia. ¿Y quién te va a creer? Una anciana que vive sola, que por su propia admisión ha estado espiando a su familia, que tiene problemas evidentes de confianza y paranoia. Tengo pruebas. ¿Has obtenido grabaciones de manera ilegal?, me interrumpió. Grabaciones hechas sin nuestro consentimiento en una propiedad donde tenemos derecho legal a residir. Cualquier abogado mediocre lograría que las declararan inadmisibles en 5 minutos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Era eso cierto? ¿Habían perdido mis grabaciones su valor legal por cómo las obtuve? Además, continuó Angélica, ahora caminando alrededor de la mesa como un depredador. ¿Quién va a tomar en serio a una mujer que claramente está desarrollando comportamientos paranoicos, espiando a su propia familia, inventando conspiraciones, aislándose socialmente? No me estoy aislando socialmente, protesté, pero mi voz sonaba menos segura. Se detuvo frente a mí. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con un amigo? ¿Cuándo fue la última vez que saliste de esta casa por algo que no fuera estrictamente necesario? Marcus me ha contado cómo te has estado comportando últimamente. Los cambios de humor, la desconfianza, el olvido. Marcus levantó la cabeza y por primera vez desde que comenzó la confrontación, habló con algo que se parecía a su antigua certeza. Es cierto, mamá. Me he preocupado por ti. Por eso queríamos que firmaras esos documentos para asegurarnos de que, si tu salud mental sigue deteriorándose, tengamos las herramientas legales para ayudarte. La salud mental deteriorándose. Estaban construyendo una narrativa alternativa donde yo era la villana de la historia. La anciana paranoica que había malinterpretado gestos amorosos como conspiraciones criminales. Ustedes saben perfectamente que no hay nada malo con mi salud mental, dije, pero sentí que la duda comenzaba a filtrarse en mi voz. ¿Oh, de verdad? Angélica se sentó de nuevo, pero ahora con la confianza de alguien que controla la conversación. Una mujer que instala cámaras secretas para espiar a su familia, que inventa teorías elaboradas sobre robos y conspiraciones, que se niega a firmar documentos legales básicos por paranoia. No son teorías, grité. Los escuché planearlo todo. Nos escuchaste tener conversaciones normales sobre tu futuro y tu seguridad, corrigió Marcus. Conversaciones que tu mente paranoica interpretó como amenazas. Era brillante, diabólicamente brillante. Estaban dando completamente la vuelta a la situación, convirtiendo mi descubrimiento de su traición en evidencia de mi supuesta inestabilidad mental.
Albert, dije desesperadamente. Hablaste de Albert y los $25,000 para falsificar documentos. Albert es un abogado real que nos está ayudando con trámites legales reales, respondió Angélica sin parpadear. Los $25,000 son sus honorarios por un trabajo complejo de actualización de documentación, todo completamente legal. Y lo de la residencia de ancianos, vender la casa. Marcus suspiró como si hablara con un niño consentido. Mamá, hablamos sobre opciones futuras en caso de que alguna vez necesites atención especializada. Es algo que todas las familias responsables consideran. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Cada prueba que creía tener, cada conversación que había grabado, ellos las reinterpretaron como evidencia de mi propio declive mental en lugar de su traición. Pero dijiste que era un obstáculo, murmuré, sintiendo que mi confianza se desvanecía. Dijimos que tu resistencia a planificar tu futuro era un obstáculo para que pudiéramos ayudarte adecuadamente, corrigió Angélica en un tono paciente, como si hablara a un paciente psiquiátrico. Mamá. Marcus se acercó y puso sus manos en mis hombros. Nos preocupamos por ti. Este comportamiento no es normal. La paranoia, las acusaciones, espiar a tu propia familia. Quizás necesites hablar con alguien. Un profesional. Un profesional. Un psiquiatra. Querían hacerme parecer loca para invalidar cualquier resistencia a sus planes. Pero entonces recordé algo que no podían reinterpretar ni manipular. Si todo es tan inocente, dije, recuperando algo de mi fuerza. No te importará mostrar esos documentos que quieres que firme a un abogado independiente, no a Albert, alguien que yo elija. El silencio que siguió me dio toda la respuesta que necesitaba. Angélica y Marcus se miraron, y en esa mirada, vi el pánico que habían estado ocultando bajo su nueva estrategia de manipulación. Por supuesto, dijo finalmente Angélica, pero su voz había perdido toda la confianza anterior. Cuando quieras, pero sabía que estaba mintiendo, y ellos sabían que yo sabía que estaban mintiendo. La guerra había entrado en una nueva fase. Ya no se trataba solo de documentos fraudulentos o casas robadas. Se trataba de mi cordura, mi credibilidad, mi derecho a ser creída. Y esa era una guerra que no estaba dispuesta a perder. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Marcus y Angélica habían cambiado completamente su estrategia, pero no hacia la honestidad, sino hacia algo mucho más siniestro. Me estaban tratando como si estuviera mentalmente enferma y necesitara atención especializada. Todo comenzó esa misma tarde cuando escuché a Marcus hacer una llamada telefónica que me heló la sangre. Doctor Rodríguez, soy Marcus Jones, el hijo de Marisol, dijo desde su habitación, pero lo suficientemente alto para que yo pudiera escuchar desde el pasillo. Estoy muy preocupado por el estado mental de mi madre. Ha desarrollado comportamientos paranoicos muy severos. La doctora Rodríguez había sido mi médico familiar durante 15 años, una mujer en la que confiaba completamente y que conocía mi historial médico mejor que nadie. Sí, doctora. Paranoia severa, continuó Marcus. Ella piensa que estamos conspirando en su contra, que queremos robarle su casa. Incluso instaló cámaras secretas para espiarnos. Estamos muy preocupados. El horror de lo que estaba haciendo me paralizó. Estaba construyendo un expediente médico falso sobre mi supuesta demencia, usando mi propio descubrimiento de su traición como evidencia de enfermedad mental. ¿Cuándo empezó? Marcus hizo una pausa como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. Gradualmente en los últimos meses, pero esta semana se intensificó mucho. Ayer nos acusó directamente de querer meterla en un hogar de ancianos. Otra pausa. Sí, doctora. Entiendo que es un asunto delicado, pero francamente estamos asustados. No sabemos hasta dónde puede llegar su paranoia. ¿Asustados? Habían convertido mi descubrimiento de su plan criminal en una amenaza contra ellos. Corrí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Mis manos temblaban mientras abría la aplicación de la cámara en mi teléfono. Necesitaba grabar esta conversación también. Pero cuando intenté acceder al audio de su habitación, descubrí que había un problema técnico. Esa cámara específica no tenía audio funcionando. ¿Una coincidencia? Lo dudaba mucho.
Durante el resto de la tarde Marcus y Angélica me trataron con una amabilidad exagerada que era más aterradora que su hostilidad anterior. Me hablaban en voces suaves, como si fuera un niño pequeño o una persona muy enferma. «Mamá, ¿te sientes bien?», Marcus me preguntaba cada media hora. «¿No tienes dolor de cabeza? ¿No te sientes confundida? Te ves un poco pálida, Marisol», añadía Angélica. «¿Has estado durmiendo bien? ¿No has tenido pesadillas extrañas?». Cada pregunta era una trampa. Si decía que me sentía confundida, confirmaría su narrativa de deterioro mental. Si decía que no, podrían interpretar mi negación como evidencia de que no era consciente de mi propia condición. Esa noche, desde mi habitación, los escuché planificando la siguiente fase de su estrategia. «Mañana, llamaré a la doctora Rodríguez para programar una cita urgente», dijo Angélica. «Necesitamos que un profesional documente oficialmente el deterioro de su estado mental». «¿Y si ella se niega a ir?», preguntó Marcus. «No puede negarse. Le diremos que es un chequeo de rutina para su presión arterial. Una vez que esté en la consulta, hablaremos con el doctor en privado para explicarle la verdadera situación». «¿Crees que el doctor nos creerá, Marcus? Somos su familia. Hemos estado viviendo con ella, observando su comportamiento día a día. Además, la paranoia en adultos mayores es muy común. El doctor ha visto casos así antes. Tenían razón en una cosa. La paranoia en adultos mayores existía, y los doctores la veían con frecuencia. Pero lo que no podían fabricar eran décadas de historial médico que demostraban mi perfecta estabilidad mental. O quizás sí podían. Al día siguiente, viernes, Marcus anunció en el desayuno que había programado una cita con el médico para mí. «Es solo un chequeo de rutina, mamá», dijo con esa nueva voz condescendiente que había desarrollado. «Para revisar tu presión arterial y asegurarnos de que todo esté bien». «No necesito un chequeo», respondí. «Me siento perfectamente bien». «Por supuesto que te sientes bien», intervino Angélica. «Pero a tu edad, es importante tener chequeos regulares. Además, has estado un poco diferente últimamente, más nerviosa, más desconfiada». «No estoy nerviosa ni desconfiada», dije firmemente. «Estoy alerta porque descubrí que mi propia familia me estaba traicionando». Marcus suspiró dramáticamente como si estuviera tratando con una paciente difícil. «Mamá, por favor, nadie te está traicionando. Esas son exactamente las ideas que necesitamos que el doctor evalúe». «¿Ideas?». Habían reducido mi descubrimiento de su conspiración criminal a ideas que necesitaban evaluación médica. «No voy a ningún doctor», declaré. «Sí vas», respondió Marcus. Y por primera vez en días, su voz recuperó parte de su dureza. «Es por tu propio bien». «¿Y si me niego?». Angélica sonrió con esa dulzura falsa que había perfeccionado. «Marisol, no seas difícil. Es solo una cita médica de rutina». «¿Y si aún me niego?». El silencio que siguió fue revelador. Vi en sus ojos que tenían un plan para esa contingencia también. «Bueno», finalmente dijo Marcus, «tendríamos que considerar otras opciones para tu seguridad y la nuestra». «¿Otras opciones? ¿Un internamiento psiquiátrico involuntario?». Probablemente estaban pensando eso. «Entiendo», dije simplemente. Esa tarde, mientras supuestamente estaban de compras, llamé directamente a la doctora Rodríguez. «Doctora, soy Marisol Jones», dije cuando finalmente logré comunicarme con ella. «Marisol, qué coincidencia que llames. Tu hijo estuvo aquí ayer, muy preocupado por tu estado mental». Mi corazón se hundió. Marcus ya había sembrado las semillas de su falso relato. «Doctora, necesito hablar con usted personalmente, pero no en la cita que Marcus programó en privado». Hubo una pausa. «Marisol, ¿te sientes segura en tu casa? ¿Tu hijo te trata bien?». Era una pregunta cargada. La doctora Rodríguez tenía experiencia con el abuso a ancianos, pero Marcus había logrado posicionarse como el hijo preocupado en lugar del abusador. «Doctora, mi hijo y su esposa están tratando de robarme la casa usando documentos fraudulentos. Cuando los descubrí, decidieron hacerme parecer mentalmente incompetente para desacreditar mis acusaciones». Otra pausa más larga esta vez. «Marisol, esas son acusaciones muy serias.
¿Tienes alguna prueba de lo que dices? Destruyeron toda mi evidencia. Quitaron las cámaras de seguridad, borraron las grabaciones, manipularon mi memoria, haciéndome creer que todo lo había imaginado. ¿Y cómo sabes que no lo imaginaste? Porque hace una hora escuché a Marcus hablando por teléfono con Albert, el abogado que van a contratar para la falsificación. Mencionó un anticipo de $3,000 y dijo que Angélica podría falsificar mi firma si era necesario. La doctora Rodríguez tomó notas mientras hablaba. ¿Puedes repetir exactamente lo que escuchaste? Relaté la conversación palabra por palabra. Observé cómo su expresión se volvía más seria con cada detalle. Marisol, estas son acusaciones de fraude y abuso a ancianos. Si son ciertas, necesitamos involucrar a las autoridades. Pero, ¿me crees? He conocido tu historial médico durante 15 años. No has mostrado signos de deterioro cognitivo ni demencia. Tu último examen neurológico fue completamente normal. Pero Marcus te dijo que estabas desarrollando paranoia. Marcus me llamó preocupado. Eso es cierto. Pero después de escuchar tu versión, creo que hay otra explicación para tu supuesta paranoia. ¿Cuál es? Que no era paranoia en absoluto. Era una intuición correcta sobre una amenaza real. Por primera vez en días me sentí validada. No estaba loca. No había imaginado nada. Mi instinto había sido correcto desde el principio. ¿Qué sugieres que hagamos?, pregunté. Primero vamos a hacer un examen cognitivo completo aquí mismo para documentar oficialmente que estás en perfectas facultades mentales. Segundo, te voy a dar el contacto de un detective privado especializado en casos de abuso familiar. Tercero, vamos a hablar con un abogado especializado en protección de ancianos. Y Marcus no puede saber nada de esto hasta que tengamos todas las protecciones legales en su lugar. Durante las siguientes 2 horas, la doctora Rodríguez me sometió a una batería completa de pruebas cognitivas: memoria a corto y largo plazo, función ejecutiva, orientación espacial y temporal, capacidad de razonamiento abstracto. Pasé todas las pruebas con puntajes perfectos. Marisol, finalmente dijo, tienes la mente más aguda que he visto en una mujer de tu edad. No hay absolutamente ningún signo de deterioro cognitivo. Puedo documentar eso oficialmente. Ya lo estoy haciendo. Este informe médico establece claramente que estás en plenas facultades mentales y eres perfectamente capaz de tomar decisiones legales y financieras. Regresamos a casa al mediodía. Marcus y Angélica me saludaron con una ansiedad mal disimulada. ¿Cómo te fue, mamá?, preguntó Marcus. ¿Qué dijo la doctora? Dijo que estoy perfectamente bien, respondí con seriedad. Que no hay problemas cognitivos y que probablemente todo fue solo estrés acumulado. Observé cómo sus rostros se iluminaban de alivio y algo que reconocí como decepción. ¿Estrés?, preguntó Angélica. ¿Por qué estrés? Por vivir sola, por preocuparme por el futuro, por no tener claridad sobre mis documentos legales, improvisé. La doctora sugirió que podría ser una buena idea organizar esos papeles que querías que firmara. Marcus y Angélica intercambiaron una mirada de triunfo apenas contenido. Eso es una gran noticia, mamá, dijo Marcus. Entonces, ¿estás lista para firmar esos documentos? Creo que sí, mentí. Pero la doctora sugirió que sería bueno revisarlos con calma primero para entender completamente lo que estoy firmando. Por supuesto, respondió Angélica rápidamente. Tienes todo el tiempo que necesites. Perfecto. Podríamos revisarlos juntos mañana por la tarde. Quiero estar completamente segura antes de firmar. Absolutamente. Marcus sonrió con esa calidez falsa que conocía demasiado bien. Pero ahora también tenía mi propia agenda secreta. Esa tarde, mientras pensaban que estaba tomando una siesta, estuve al teléfono durante horas. Primero con el detective privado que la doctora Rodríguez había recomendado, luego con el abogado especializado en protección de ancianos. Señora Jones, me dijo el detective, necesitamos evidencia directa de su plan fraudulento. ¿Estaría dispuesta a usar un micrófono oculto para grabar sus conversaciones? ¿Eso es legal? Totalmente legal grabar conversaciones en su propia casa cuando hay sospechas razonables de actividad criminal. Entonces sí, perfecto. Instalaremos el equipo a primera hora de la mañana.
También colocaremos cámaras ocultas en su sala y comedor. El abogado fue igual de directo. Con las grabaciones que obtenga y el informe médico del Dr. Rodríguez, tendremos un caso sólido no solo para prevenir el fraude, sino para procesar penalmente a su hijo y nuera. Procesamiento penal, conspiración para cometer fraude, intento de falsificación de documentos, abuso financiero a ancianos. Hablamos de varios años en prisión. ¿Varios años en prisión para Marcus, mi hijo? ¿Hay alguna alternativa?, pregunté. Podríamos ofrecerles un trato donde abandonen completamente sus planes criminales a cambio de no presentar cargos. Pero necesitaríamos evidencia sólida primero para tener poder de negociación. Esa noche, mientras Marcus y Angélica celebraban en susurros lo que creían sería su victoria inminente, planeé cuidadosamente la trampa que les iba a tender. Al día siguiente, durante nuestra revisión de documentos, tendría grabaciones de alta calidad de todo lo que dijeran. Finalmente tendría la evidencia irrefutable que necesitaba. El cazador se había convertido oficialmente en la presa, pero ellos aún no lo sabían. El martes por la mañana llegó con una luz cristalina que parecía anunciar el fin de esta pesadilla. A las 7 de la mañana, mientras Marcus y Angélica aún dormían, el detective privado y un técnico especializado llegaron discretamente a mi casa. En menos de una hora, habían instalado micrófonos de alta calidad en mi ropa y cámaras microscópicas en lugares estratégicos de la sala y el comedor. Todo era completamente invisible, pero capaz de captar cada palabra y cada gesto con perfecta claridad. Recuerde, señora Jones, me instruyó el detective antes de irse. Intente que confiesen específicamente sus planes de falsificación. Necesitamos que digan claramente que van a falsificar su firma o que van a usar documentos fraudulentos. Y si se ponen sospechosos, actúe exactamente como ha estado actuando. Sea cooperativa pero cautelosa. Ellos esperan que usted actúe así después de todo lo que ha pasado. A las 2 de la tarde, justo como habíamos acordado, nos sentamos a la mesa del comedor para revisar los documentos. Marcus había extendido todos los papeles sobre la mesa, y Angélica tenía un bolígrafo listo junto a cada página que requería firma. Está bien, mamá, comenzó Marcus con esa paciencia exagerada que había perfeccionado. Vamos a revisar cada documento para que entiendas exactamente lo que estás firmando. Perfecto, respondí ajustando discretamente mi blusa para asegurarme de que el micrófono captara todo con claridad. Marcus comenzó con el primer documento explicándolo línea por línea. Era de hecho un poder notarial, pero estaba redactado de tal manera que les daría casi control absoluto sobre mis finanzas y propiedades. Este documento, explicó, nos permitiría manejar sus asuntos si alguna vez no pudiera hacerlo yo misma. ¿Y qué significa exactamente no poder hacerlo yo misma?, pregunté. Angélica intervino. Bueno, si tuviera una enfermedad, o si mi memoria comenzara a fallar, o si simplemente decidiera que es demasiado trabajo manejar todo sola. ¿O si ustedes decidieran que mi memoria está fallando?, pregunté con aparente inocencia. Marcus se tensó un poco. ¿Por qué dirías eso, mamá? Bueno, después de lo que pasó la semana pasada cuando pensaste que estaba desarrollando paranoia. Eso fue diferente, respondió rápidamente. Mostraba síntomas reales de confusión. ¿Síntomas reales o síntomas convenientes? El silencio que siguió fue tenso. Observé cómo Marcus y Angélica intercambiaron miradas de advertencia. No entiendo lo que quieres decir, dijo finalmente Angélica. Quiero decir, es muy conveniente que justo cuando descubro que quieren que firme documentos que no entiendo del todo, de repente desarrollo problemas de memoria que justifican que ustedes tomen control de mi vida. Marcus se inclinó hacia adelante, su paciencia comenzando a romperse. Mamá, nadie está tratando de controlar tu vida. No. Entonces explícame por qué este documento les da el poder de vender mi casa sin mi consentimiento. No dice eso, protestó Angélica. Sí lo dice, insistí, señalando una cláusula específica. Dice aquí que pueden disponer de bienes raíces como consideren necesario para el bienestar del otorgante. Marcus suspiró frustrado. Mamá, esa cláusula existe para situaciones de emergencia. Si necesitaras atención médica costosa, por ejemplo, o si decidieras que necesitas cuidados en un hogar de ancianos. ¿Por qué sigues hablando de hogares de ancianos? La voz de Angélica tenía un tono agudo. Porque escuché que dijiste que con los $500,000 de la venta de la casa,
podrías encontrar algo asequible pero cómodo para mis últimos años. Esta vez, el silencio era absoluto. Marcus había palidecido, y Angélica parecía calcular rápidamente sus opciones. No sé de qué hablas, murmuró finalmente Angélica. Claro que lo sabes. Así como sabes que Albert no es un abogado legítimo, sino alguien que se especializa en falsificar documentos. Marcus se levantó abruptamente de la mesa. ¿De dónde escuchaste ese nombre? En tu llamada telefónica de ayer por la mañana, cuando le dijiste que la anciana estaba más alerta de lo esperado y que Angélica podía falsificar mi firma si era necesario. La máscara finalmente cayó por completo. Marcus me miró con una mezcla de pánico y furia que me recordó al niño que solía hacer rabietas cuando lo atrapaban en una mentira. «Nos has estado espiando», me acusó. «Me he estado protegiendo», corregí. «De mi propio hijo que decidió que robarme era más fácil que trabajar honestamente». Angélica se acercó a mí con movimientos lentos y deliberados. «Marisol, no importa lo que creas haber oído, no tienes pruebas de nada». «¿No tengo pruebas?» Me levanté de la mesa, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. ¿Estás segura de eso? Completamente segura, respondió con arrogancia. Porque nos aseguramos de que no tuvieras pruebas. Como cuando quitamos las cámaras de seguridad durante la noche. Exactamente, dijo Marcus, habiendo recuperado algo de su compostura, creyendo que había ganado. Como cuando borramos todas tus grabaciones imaginarias y reemplazamos tu memoria USB. ¿Y como cuando fabricaron coartadas falsas para el martes por la mañana? Eso también, admitió Angélica con una sonrisa cruel. Marcus nunca tuvo entrevistas de trabajo ese día. Estuvo aquí conmigo planeando exactamente cómo manejar a una anciana molesta y los mensajes de WhatsApp con las empresas. Falsos. Marcus se rió. Es increíblemente fácil falsificar conversaciones de WhatsApp cuando sabes cómo. Así que admites que todo fue un montaje para hacerme creer que estaba loca. Admitimos que eres una anciana estúpida que casi arruina un plan perfecto, explotó Angélica. Pero no importa porque al final vas a firmar estos documentos de todos modos. ¿Y si me niego?, sonrió Marcus con pura malicia. Entonces tendremos que recurrir al plan B, un certificado médico falso que declare que no estás en el estado mental adecuado para manejar tus asuntos. Tenemos contactos que pueden arreglar eso por el precio correcto. Y luego Angélica se acercó a mí hasta quedar a centímetros de mi cara. Te pondremos en el lugar más barato que podamos encontrar y venderemos esta casa para financiar nuestro futuro. Nuestro futuro sin ti, agregó Marcus con total frialdad. Porque, francamente, mamá, ya has cumplido tu propósito en nuestras vidas. Ahí estaba la confesión completa, clara e irrefutable de todo su plan criminal. Entiendo, dije simplemente. Y no sienten absolutamente ningún remordimiento por traicionar a la mujer que los cuidó y amó. ¿Remordimiento? Marcus se rió amargamente. Para una mujer que nos ha tenido viviendo como parásitos de sus migajas, esta casa vale una fortuna, y hemos estado viviendo como mendigos esperando tus limosnas mensuales. Limosnas de $700 al mes, agregó Angélica con desdén. ¿Cuándo podríamos estar viviendo como millonarios? Millonarios, repetí. ¿Con mi dinero? Con el dinero que nos corresponde por derecho, corrigió Marcus. Soy tu único hijo. Esta casa debería ser mía por derecho por haber soportado 35 años de tu manipulación emocional, tu chantaje maternal, tu constante necesidad de control. Entiendo, dije, caminando lentamente hacia la ventana. Entonces, ¿todo esto es mi culpa? Completamente tu culpa, confirmó Angélica. Si hubieras sido una madre menos egoísta, si nos hubieras dado acceso a tu dinero de forma voluntaria, nada de esto habría sido necesario. Me quedé en silencio un largo momento mirando el patio donde le enseñé a Marcus a andar en bicicleta, donde jugamos cuando era niño, donde soñé que algún día correrían mis nietos. Bueno, finalmente dije volviéndome a mirarlos, supongo que ahora entiendo completamente quiénes son realmente. Y ahora que entiendes, Marcus me extendió el bolígrafo. Puedes firmar estos documentos y hacer que todo esto sea más fácil para todos. Tomé el bolígrafo entre mis dedos y lo sostuve sobre la primera página. ¿Sabes qué, Marcus?, le dije con una sonrisa que él no supo interpretar. Tienes razón en una cosa. ¿Cuál?
Que soy una anciana estúpida. Y luego dejé caer el bolígrafo sobre la mesa. Pero no soy tan estúpida como para firmar mi propia sentencia de muerte. La expresión de confusión en los rostros de Marcus y Angélica duró exactamente 3 segundos antes de que la puerta principal se abriera y entrara el detective privado, 2 oficiales de policía uniformados y mi abogado de protección del anciano. Buenos días, dijo el detective con voz profesional y calmada. Soy el detective Johnson. Marcus Jones y Angélica Williams están arrestados por conspiración para cometer fraude, intento de falsificación de documentos y abuso financiero a personas mayores. La sorpresa en sus rostros era total. Marcus se quedó inmóvil como una estatua, mientras Angélica comenzó a retroceder hacia la cocina, como si pudiera escapar de lo que estaba sucediendo. Esto es imposible, murmuró Marcus, mirándome como si fuera un fantasma. No tienes pruebas de nada. Discretamente saqué el pequeño micrófono que había escondido bajo mi blusa durante toda la conversación y lo puse sobre la mesa junto a los documentos fraudulentos. De hecho, tengo grabaciones de alta calidad de toda la conversación que acabamos de tener. Grabaciones donde ustedes confiesan explícitamente su plan para falsificar mi firma, robar mi casa, internarme en contra de mi voluntad y obtener certificados médicos falsos para declararme incompetente. El abogado se acercó a la mesa y comenzó a recoger los documentos mientras explicaba. Además de las grabaciones de audio, tenemos vídeo en alta definición de toda esta conversación, gracias a las cámaras que instalamos esta mañana mientras ustedes dormían. También tenemos un informe médico completo del Dr. Rodríguez que afirma categóricamente que la señora Jones tiene plena capacidad mental y es completamente capaz de tomar decisiones legales. Angélica finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada y desesperada. Esto es una trampa ilegal. Nos grabaste sin nuestro consentimiento. Falso, respondió el detective con paciencia profesional. La señora Jones tiene el derecho absoluto de grabar conversaciones en su propia propiedad cuando hay sospechas razonables de actividad criminal. Además, ustedes confesaron voluntariamente todos los detalles de su conspiración sin ninguna coerción. Marcus finalmente reaccionó, pero no con remordimiento sino con furia ciega. Todo esto es culpa tuya, anciana. Si hubieras sido una madre normal, si nos hubieras tratado como una familia de verdad en lugar de controlarnos constantemente, nada de esto habría sido necesario. Marcus, dije con una calma que me sorprendió. Durante 35 años, trabajé turnos dobles como enfermera para darte todo lo que necesitabas. Renuncié a reconstruir mi vida romántica para enfocarme completamente en tu educación y bienestar. Pagué tu universidad en su totalidad. Te apoyé financieramente cada vez que perdiste un trabajo. Te abrí las puertas de mi casa cuando no tenías dónde vivir. Uno de los policías comenzó a leerle a Marcus sus derechos mientras le ponía las esposas, pero continué hablando porque necesitaba decir esas palabras que llevaban semanas creciendo en mi pecho. Todo lo que pedí a cambio fue respeto, honestidad y algo que se asemejara al amor filial que cualquier madre merece. En cambio, decidiste verme como un obstáculo para tu prosperidad financiera, como una anciana incómoda que podías manipular, robar y descartar cuando ya no te fuera útil. Angélica, mientras el segundo policía también le ponía las esposas, gritó con desesperación: «Te cuidamos. Vivimos contigo. Te hicimos compañía. Te ayudamos con todo. Me cuidaste como los buitres cuidan de un animal moribundo», respondí sin alzar la voz, esperando pacientemente el momento adecuado para devorar los restos. La única diferencia es que no esperaste a que muriera naturalmente. Decidiste acelerar el proceso a través del fraude y la manipulación psicológica. El detective me explicó mientras llevaban a Marcus y Angélica hacia la puerta. Señora Jones, con las pruebas que hemos recopilado, el fiscal está preparado para presentar cargos por conspiración criminal, intento de fraude, falsificación de documentos, abuso financiero a personas mayores y manipulación psicológica con la intención de incapacitar mentalmente a una víctima. Estamos hablando de penas que podrían oscilar entre 5 y 15 años de prisión para cada uno de ellos. ¿Y si quería ofrecerles algún tipo de acuerdo?, pregunté sintiendo ese último vestigio de amor maternal que nunca parecía morir del todo. Mi abogado intervino. Podríamos considerar un acuerdo en el que ellos renuncien a cualquier reclamo futuro sobre tu propiedad o herencia, mantengan una distancia mínima de 500 pies de ti de forma permanente y completen programas de rehabilitación por abuso familiar.
A cambio, continuó, podrías considerar no insistir en la máxima pena criminal. Marcus, desde la puerta principal con las manos esposadas detrás de su espalda, me miró con ojos que mezclaban odio y súplica desesperada. Mamá, por favor, piénsalo. Soy tu único hijo. ¿De verdad vas a destruir a tu propia familia por una casa? La pregunta que me había atormentado durante días finalmente tuvo una respuesta clara y definitiva. Marcus, destruiste esta familia en el momento en que decidiste que mi vida valía solo los dólares que podías obtener por mi casa. Simplemente estoy protegiendo lo que queda de mi dignidad y mi derecho a vivir en paz por los años que me quedan. Después de que llevaron a Marcus y Angélica, estuve sola en mi casa por primera vez en meses. El silencio era profundo, pero no aterrador. Era el silencio de la paz recuperada, del peligro eliminado, de la traición finalmente expuesta y castigada. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde tantas veces había consolado a Marcus de niño, donde le había leído cuentos, donde habíamos visto películas juntos durante su adolescencia. Ahora era simplemente mi sillón de nuevo en mi casa, en mi vida que finalmente me pertenecía por completo. 3 meses después, Marcus y Angélica aceptaron el trato que les ofrecimos. Renunciaron a todos los derechos sobre mi propiedad, acordaron mantenerse alejados de mí de manera permanente y completaron programas de rehabilitación. A cambio, solo cumplieron 18 meses en prisión en lugar de los 10 años que podrían haber enfrentado. Algunas personas me preguntaron si no me arrepentía de haber sido tan dura con mi único hijo. Mi respuesta siempre fue la misma. No me arrepiento de haberlo criado cuando era un niño indefenso que necesitaba amor. Solo lamento no haber entendido antes que la bondad maternal nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Ahora vivo en paz en mi hogar, rodeada de vecinos que se han convertido en mi nueva familia elegida. He aprendido que la verdadera familia no se define por la sangre o los documentos legales, sino por el respeto mutuo, la honestidad y el amor genuino. Y cuando miro atrás a todo lo que pasé, me doy cuenta de que la mujer que emergió de esa experiencia es más fuerte, más sabia y infinitamente más libre que la que entró en ella. A veces, para salvarte, tienes que estar dispuesta a perder a aquellos que pensabas que amabas más. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad me escuchas? Vamos a encontrarnos en los comentarios. Si te gusta la historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Estoy ansiosa por leer tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.